¿Qué tal? Buenos días. Continuamos con los ejercicios del tema de secciones. Dice este ejercicio determina las fuerzas en los elementos BC y FE de la armadura. Tenemos esta armadura que tiene 3 cargas puntuales. Esta de 3 kN, esta de 2 kN y esta de 1 kN. Entonces tenemos estas 3 cargas. En el punto A tenemos un apoyo liso que sabemos que va a generar 2 reacciones. Para no tener que en el paso 1, que calcularíamos las reacciones, hacer todo el diagrama de cuerpo libre, puedo sobreponer aquí las 2 reacciones del apoyo liso. Entonces tú tendrías un AY y un AX. Y de este lado ves claramente un apoyo de bolas en el punto D. Sabemos que a ese tipo de apoyos le genera nada más una reacción. Entonces tú aquí vas a tener un apoyo DIE, una sola reacción que va perpendicular a la superficie, que en este caso es el suelo. No me piden calcular cada una de las barras. Cuando te piden calcular todas las barras, usas el método de nodos. En este caso te piden nada más calcular la barra BC, la barra FE, y en este caso tengo que cortar también FC para tener 2 secciones. Me doy cuenta que con cualquiera de las 2 secciones que yo me quede, tengo que primero calcular las reacciones. Como estas 3 fuerzas van para abajo, voy a decir o asumir que D lleva para arriba y que también A lleva para arriba. Y como no hay ninguna fuerza externa en el eje de las X, voy a decir que AX vale 0. Entonces comienzo haciendo una suma de fuerzas en Y, en donde tengo un más AY más DY menos la suma de estas 3 fuerzas, que son 3, 5 y 1, son 6 kN, igual a 0. Ahora voy a hacer una suma de momentos. Como lo sabemos, lo común es hacerla respecto al apoyo que más reacciones tenga, que en este caso es el apoyo A. Y entonces digo, toda fuerza que tenga una distancia perpendicular al punto A va a generar un momento. ¿Qué fuerzas? Comenzamos con el DY. Por la distancia perpendicular hasta el punto A, si la fuerza está en Y, busca la distancia en X, son en total 3.6 metros. Siguiente fuerza, 1 kN por la distancia perpendicular de 2.4. Y siguiente fuerza, 2 kN por la distancia perpendicular de 1.2. Tú te tienes que preguntar a ti mismo, ¿el 3 genera momento con respecto al punto A? Y la respuesta es que no. No genera momento porque está tocando el punto, y como está tocando el punto no hay distancia perpendicular. Entonces ya puedo igualar a 0. Ahora hay que ver si cada uno de estos momentos, cada uno de estos fuerza por distancia y fuerza por distancia generan momento positivos o negativos. Si yo estoy pivoteando en A, esta fuerza de Y empuja toda la estructura hacia acá, en contra de las manecillas de reloj, y dijimos que es positivo en contra de las manecillas de reloj. Por lo tanto, este momento es positivo. Después el 1 gira para acá. Y aquí da igual si tú le pones aquí 1000 Newton o 1 kN, depende de ti, en realidad es lo mismo. Este 2 también va a hacer girar la estructura para acá. Y entonces despejas y te vas a dar cuenta que tu valor de DY es 1.33. Como sale positivo, supuse bien que está a compresión. Recuerda, no dices va para arriba o va para abajo. En este caso está tocando el punto, así que está comprimiendo. Con este valor de DY me puedo unir a la ecuación de la suma de fuerzas en Y para despejar a Y. Entonces el 6 es negativo, pasa del otro lado positivo, y el DY es positivo, pasa del otro lado negativo, y ya conocemos que vale 1.33. Entonces 6 menos esto te da 4.66. También sale positivo, entonces estuvo bien supuesto. Observa cómo del punto A está saliendo la fuerza. Y si está saliendo, entonces está a tensión. Muy bien. Dice la redacción, determina las fuerzas de los elementos BC y FE de la armadura. Ok, estamos en el método de secciones.
Anteriormente, cuando estuve analizando la pieza, ya dijimos que cortamos BC, cortamos FE, pero si cortamos esas dos barras, todavía no tengo una sección completa o dos secciones, así que también cortamos FC aunque no me la pidieron. Como tú sabes, eres libre ahorita de escoger la sección izquierda o la sección derecha. Con cualquiera de las dos secciones que tú te quedes, la respuesta sería la misma. Entonces, en el paso 2 yo me voy a quedar con la sección derecha. Si me quedo con la sección derecha, yo tengo el triángulo así. Este es el punto E, este es el punto C. Tengo esta fuerza y esta fuerza así. Y esta fuerza hasta aquí. Por acá está el punto F. Nodo, nodo, nodo. Tú ya sabes cuánto vale DY. Esta DY vale 1.33. No la tienes que suponer y también sabes que está a compresión. Necesito BC, necesito FC. De hecho no la necesito porque no me la pidieron aquí. Y la que sí necesito es FE. ¿Ok? Aquí en el nodo E ya tienes una fuerza externa de 1 kN, que obviamente se tiene que considerar. Entonces, yo no sé los valores de BC, ni de FC, ni de FE. Entonces, si no me sé los valores, tampoco sé los sentidos. Yo voy a suponer que los tres están tensando. ¿Por qué? Porque así me gustó. Si tú quieres suponer que todos están comprimiendo, supón lo que tú quieras. En este paso 2 estás suponiendo. Si la respuesta te sale negativa, entonces estuvo mal tu suposición. Ya dije que BC está tensando, igual que FC, igual que FE. Ya tengo completo el diagrama de cuerpo libre de la sección derecha con la que yo me quedé. Entonces procedo a hacer la respectiva sumatoria de fuerzas en X de el conjunto entero, de toda la sección. ¿Qué tengo en el eje de las X? Tengo un BC, coseno del ángulo, que ahorita lo sacamos. Tengo un FE, coseno del ángulo. Y también tengo el FC, que ya está en X, así que no se necesita descomponer. Como ya no hay más fuerzas en X, igual a 0. Y déjenme cambio de color para que sea más claro cómo sacar el ángulo. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Y los dos ángulos son iguales básicamente porque las distancias para este ejercicio son iguales. Entonces te basta encontrar un ángulo para encontrar el otro también. Si nos basamos en este triángulo rectángulo del BFC o CBF, como tú lo quieras ver, el cateto opuesto vale 0.9 y el cateto adyacente vale 1.2. El opuesto 1.9 y el adyacente 1.2. ¿Ok? Esto te da un ángulo de 36.86. Entonces el ángulo de BC es 36.86 y este ángulo de F también es 36.86. No habíamos dicho si eran positivos o no. Si esta BC la descompongo en X, apunta para la izquierda, así que es negativa. Y si esta F la muevo, o sea, la descompongo en X, también apunta para la izquierda, así que F también es negativo. ¿Ok? Quedó un poco choca la ecuación. Te la verifico, menos BC coseno de 36.86 menos FE coseno de 36.86 y la FC también va para la izquierda, así que también es menos FC, que ya no necesita descomponerse, igual a 0. Ahora me doy cuenta que no obtuve ninguna de las respuestas, continúo con el desarrollo matemático. Suma de fuerzas en Y. ¿Qué tengo en el eje de la Y? Tú ya tenías un 1 que va para abajo, menos 1. Ya tengo el valor de DY. No lo tengo que suponer, ya sé que va para arriba, vale 1.33.
ya sé que BC, si la descompongo en Y, va para arriba, así que es más BC por el seno de, pues obviamente es 36.86. Y también está la componente de FE más FE por el seno del ángulo igual a 0. ¿Ok? Está toda esta ecuación. Seguimos sin obtener nada. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a desarrollar una sumatoria de momentos. Tienes que escoger un pivote. Existe el pivote D, el E o el C. ¿Okay? Con cualquiera de los 3 puntos tú puedes agarrar como pivote, pero tienes que tomar en cuenta que hay uno que hace que el ejercicio se vuelva mucho más simple, y ese nodo sería el nodo C. ¿Por qué escoger el nodo C hace que todo el desarrollo sea más fácil? Porque si la fórmula del momento es fuerza por distancia perpendicular y el punto BC o la fuerza BC, la FC y aparte el Unkel o Newton están tocando o pasan por la línea de acción de C, esas 3 fuerzas no le van a generar momento a la ecuación. Entonces me va a quedar una ecuación más corta que si escogiera el punto D o escogiera el punto E. Por lo tanto, voy a decir que las fuerzas que le generan momento al punto C son, de entrada, el 1.33. Esta fuerza vale 1.33. ¿Cuál es la distancia perpendicular? La distancia en X. Al punto C sería 1.2. 1.2 metros. Bien, ¿qué más hay? Tienes la fuerza FE. Si yo la descompongo en X, sí va a generar momento. La componente en X de esta fuerza sí genera momento. La componente en Y de esta fuerza no genera momento porque pasa por la línea de acción del punto C. Si yo descompongo FE, voy a tener FE, disculpen, estoy haciendo la componente en X, así que sería por el coseno de 36.86. Y eso ya es descomponerlo en X. ¿Cuál sería la distancia perpendicular? Si estoy pivoteando en C y ya tengo la componente en X, lo que estás buscando es la distancia en Y. ¿Cuál es la distancia en Y? 0.9. Y como no hay más fuerzas que generen momento al punto C, igualo a 0. Si estoy pivoteando en el punto C, ¿cómo gira el de Y? El de Y empuja para acá. ¿Y eso qué es? Eso es girar positivo. Entonces, este momento es positivo. Si considero el punto C y la fuerza FE, esta fuerza FE va a empujar todo para acá. Y eso es girar negativo. Entonces, tú despejas y vas a obtener que tu valor de FE es de 2.21 kilonewton, y este sí es una de las respuestas y es algo que yo estoy buscando. Como me sale positiva la respuesta, puedo decir que supuse bien lo que puse aquí en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué puse en el diagrama de cuerpo libre? Que FE está a tensión, así que corroboras que sí está a tensión. Ahora, este valor de FE me sirve en esta ecuación. Despejo BC. Este BC está multiplicando el seno, entonces como está multiplicando y yo quiero dejar solo a BC, va a pasar dividiendo el seno de 36.86. Este 1 negativo va a pasar del otro lado positivo. El más 1.33 pasa como menos. Y la FE, que es positiva, pasa como negativa. Y como pasa del otro lado, y yo ya sé que vale 2.21, pues aquí sustituyes 2.21 por el seno de 36.86. ¿Ok? Resuelves todo y te das cuenta que tu valor de BC es de menos, sale negativo el despeje, 2.76
kilonewton. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Quiere decir que no supusiste bien. ¿Qué no supusimos bien? Yo dije al principio, cuando empezamos el paso 2, que todos estaban tensionando. Bueno, al darme cuenta que este valor de BC es negativo, entonces veo que no era cierto que estaba tensando, sino que ahora está comprimiendo. No borras el signo negativo, me regreso al diagrama de cuerpo libre y trazo una flecha punteada diciendo el sentido real de la fuerza de la barra BC. Y aquí ponemos que está realmente comprimiendo. Realmente tú acabaste ya aquí el problema. Lo único que me pidió el ejercicio fue que determinara el valor de las barras BC que ya tengo y FE que ya tengo. ¿Okay? Si tú quisieras saber cuánto vale FC, lo puedes calcular, sin embargo nadie te lo pidió. Entonces, por no dejar, vamos a obtener el valor de FC. Si FC es negativa, pasa al otro lado positivo y decimos lo siguiente. Tienes un menos el valor de BC por el coseno de 36. La cosa es que BC es negativo aquí. ¿Qué va a pasar entonces? Que vas a respetar el signo negativo. Y vas a poner 2.76, que es el valor de BC por el coseno del ángulo, menos FE, que te sale positivo, entonces respetas el signo positivo. 2.21, que vale FE por el coseno de 36. Y entonces, al sustituir todo esto, tu respuesta vale 0.44 kilonewton. Y no me habían pedido esta respuesta, pero pues bueno, la calculamos. FC sale positivo, así que estuvo bien supuesto que estaba a tensión. Si tú quisieras comprobar esto por el método de nodos, te tendrían que salir todas las respuestas iguales. Y de igual forma, si quisieras analizar la sección izquierda en vez de la derecha, también te tendrían que quedar las respuestas iguales. Muy bien, con esto concluimos este problema.